Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el análisis que venimos realizando desde el 18 de junio con respecto a la data de los fallecidos según el Sistema Nacional de Defunciones, el SINADEF. Nuestro primer reporte fue hecho el 18 de junio, 5 días después, el 23, y el siguiente reporte corresponde a la data última actualizada en el SINADEF a fecha 28 de junio. Hoy, 30 de junio, en la página web del Ministerio de Salud, en la sala citacional, podemos ver en la opción de datos abiertos la opción a poder descargar esa información. La podemos ver aquí, información de fallecidos del SINADEF, ¿ok? Y esta información la podemos descargar para poder hacer nuestro análisis respectivo, ¿ok? Ya habiéndose descargado, podemos validar acá el archivo cuya última actualización está el 28 de junio a las 00 horas, ¿ok? Siempre existe un desfase de 1 a 2 días con respecto a la data ubicada en la sala citacional con respecto al día de hoy. Bueno, vamos a pasar a analizar esta última actualización y la tenemos acá, al 28 de junio. ¿Ok? Al 28 de junio se tiene registrado 415.200 fallecidos desde el año 2017, año en el cual el SINADEF ha ido registrando la información en el sistema nacional. Para lo que nosotros vamos a analizar en el año 2020, la tenemos a la fecha 28 de junio. ¿Ok? Entonces pasamos al análisis región por región, no sin antes analicemos previamente de manera nacional al país y nos vamos a encontrar con una buena noticia con respecto a una contención y ya descenso con respecto a la cantidad de fallecidos comparándolo con el año 2019. Aquí vemos el análisis 2019-2020. 2019 lo tenemos desde enero a diciembre y 2020 de enero a junio. Entonces, aquí vemos en este caso el total de ambos años en los respectivos meses y vamos a hacer un comparativo, un incremento porcentual de mes contra mes de año 2020 contra el año 2019. Aquí vemos que hay un incremento del 0.5% en enero, en febrero hay una disminución del 0.5%, en marzo hay una disminución del 3.87%, sin embargo ya como hemos visto en anteriores oportunidades es a partir de abril donde comienza ya pues el incremento de fallecidos. Vemos que en abril 2020 12.422, abril 2019 8.830, hay un incremento del 28.92%. En mayo, un incremento del 62.97% y en junio, un incremento del 60.59%. Quiere decir que entre mayo y lo que va de junio a la fecha 28, se mantiene el incremento. Y si comparamos mes a mes en el año 2020, vemos que de febrero a enero hay una disminución del menos 5%, de marzo a febrero un aumento del 3%, de abril a marzo un aumento del 24%, de mayo a abril un aumento del 48% y de junio a mayo, 28 de junio, lo que va de junio a mayo, hay una disminución del casi el menos 2%. Es por eso que vemos allí una disminución ya con respecto a la cantidad de fallecidos en este año 2020 si lo comparamos también con el año 2019. Eso es en incremento porcentual en el año 2020 mes a mes, y si lo queremos ver por números, incremento numérico,
vemos pues de que de febrero a enero 2020 hay una disminución de 500, de marzo a febrero un aumento de 287, de abril a marzo un aumento de 3000, de mayo a abril un aumento de 11.600 y de junio 28 a todo mayo hay una disminución de menos 400. Ahora, todo este número lo podemos llevar gráficamente a esto. Aquí tenemos un análisis de incremento semanal desde el 1 de enero de este año. Vemos acá los incrementos que se ocasionan pues cada semana en este año. Vemos pues que a partir de finalizando marzo a entrando abril, comienza pues el incremento grande de fallecidos debido a las causas ya conocidas, pues, ¿no? A un colapso en el sistema hospitalario debido a la pandemia actual en nuestro país. Sin embargo, vemos pues ya que ingresando al mes de junio, primera semana, segunda semana, ya comienza como una contención y aquí, a partir del 16 de junio, comienza ya a notarse un descenso al 23 de junio y del 23 al 28, en estos 5 días, también se ve un descenso. Y eso lo vamos a ver muy marcadamente en los 2 días siguientes que se registren al 30 de junio, que probablemente esta cantidad pueda ir a 4.200, 4.500, a una cantidad mucho menor a la reportada el 23 de junio, que era de 5.800. Y podemos verlo aquí también pues en las diferencias, ¿no?, que hay entre cada semana. Vemos aquí pues como a partir del 5 de mayo ya las diferencias entre semana y semana se va aminorando, ¿ok? E inclusive acá pues ya el 16 de junio comienza a caer grandemente, ¿no? Entonces, esa es una buena señal que a nivel general en nuestro país ya se ha logrado una contención con una tendencia al descenso en la cantidad de fallecimientos, ¿no? Y eso nos va pues a ayudar a nuestro sistema hospitalario a ofrecer un mejor tiempo de respuesta y a una mejor capacidad logística para la atención que ellos puedan recibir. Bueno, ahora, si bien es cierto, vemos aquí pues un descenso marcado, lo que habría que ver qué regiones son las que pues han conllevado este descenso. Y son principalmente dos regiones, y se las adelanto, que son La Libertad y que son Arequipa, que ambos han logrado una contención con un pico ya logrado y que a partir de allí están originándose un leve descenso. Y esperemos que en las semanas siguientes se evidencie tal descenso en ambas regiones, tal como otras que ya tienen un descenso muy marcado, como Lambayeque, como Loreto, como Piura y como Ucayali. Y esperemos también pues de que otras regiones el descenso también ya se note muy marcado, eh, tal como esas 4 regiones que hemos mencionado. Por ejemplo, Ancash tiene una curva de crecimiento ya de contención con un leve descenso, igual que el Callao, igual que Lima, igual que Pasco. Entonces esperemos que estas regiones ya pues en la semana siguiente tenga un descenso más pronunciado. Bueno, sin más, vamos a analizar cada una de las regiones para poder explicarles aquí cuál es la situación de cada una de ellas. Empecemos con Amazonas. Amazonas es una región que tiene un crecimiento estable en este año e inclusive menor al año 2019. El año 2019 tenía un promedio semanal de 18 fallecidos y en lo que va de este año, enero-junio 28 de junio, tiene un promedio de 15. Entonces hay una disminución del menos 23% y vemos pues de que su crecimiento es estable y lo vemos aquí en la gráfica. No vemos
una tendencia a un pico o un ascenso en esta región. Ahora, como un dato adicional, tenemos acá que al 18 de junio esta región tenía 41 fallecidos. 5 días después, el 23, se registraron 14 nuevos fallecimientos y 5 días después, a partir del 23, 19 fallecimientos. Entonces, vemos una tendencia en estos días de igual cantidad de fallecimientos y no se ve una tendencia a un ascenso que preocupe en esta región. Es una región que tiene una situación estable y menor al año 2019. Luego la región de Ancash tiene ya pues una contención con una tendencia al descenso y las vemos acá. ¿No? Vemos acá como Ancash, ¿ok? A partir de abril comienza a descender y ya en esta semana de mediados de junio comienza pues a contenerse y un leve descenso, ¿no? Aún no tiene un descenso muy marcado, pero sí ya tiene una señal de lograrse un descenso en la cantidad de fallecimientos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la región de Ancash. Luego tenemos la región de Apurima, que tiene una situación tal cual como Amazonas, que es estable, ¿ok? Es estable en este año. No hay una tendencia a un ascenso que preocupe en esta región. Es estable menor al 2019. Podemos ver aquí también los números, ¿no? En los últimos 10 días, como las cantidades entre 23 y 28 de junio permanecen estables. Luego tenemos la región de Arequipa, que si bien es cierto, miren que abril 570, mayo 654 y en el mes de junio se disparó a 1020 fallecidos en lo que va del 28 de junio. Si vemos la gráfica, vamos a visualizar de que tiende ya a haber alcanzado su máximo pico. Y a partir de aquí hay una tendencia a una contención y esperemos pues que en las semanas que venga se pueda lograr un descenso en esta región. Pero sí ya podemos ver una contención en su máximo pico. ¿Okay? Y también podemos ver pues que está permaneciendo la cantidad promedio de fallecimientos entre estos días del 23 al 28 de junio. Luego la región de Ayacucho, la región de Cajamarca tienen una situación estable e inclusive menor al año 2019 y lo podemos ver en sus gráficas respectivas, ¿no? Esto es Ayacucho y esto es Cajamarca. Vemos pues que ambas regiones tienen promedios semanales menores en el año 2020 con respecto al año 2019, ¿no? Y permanecen durante estos 5 días la cantidad de fallecimientos. Luego tenemos la región del Callao. Si ustedes observan acá, pues en el mes de abril, 643, mayo, 1678, donde ya pues denota su máximo pico, y en el mes de junio, 1468, a falta de 2 días. Ha tenido pues sí un incremento y sus números lo denotan con respecto al año 2019. Sin embargo, su gráfica ya tiene una tendencia de la contención con miras a un descenso. Eso es con respecto a la región del Callao. Y vemos también aquí como en estos 5 días se denota una igual promedio de cantidad de fallecimientos. Entonces, Callao tiene una contención con tendencia al descenso. Luego la región del Cusco y la región de Huancavelica con respecto al año 2019 permanecen estables e inclusive menor con respecto a ese año. Vemos acá los promedios semanales de este año 2020 en lo que va de junio con respecto al 2019 son menores, ¿no? Sus números también en estos meses en rojo dan una señal también de estabilidad, así como la cantidad de fallecimientos en estos 5 días como promedio
y sus curvas también lo señalan así, tanto para Cusco y Huancavelica, ¿no? No hay una señalización de una tendencia a algún ascenso, ni en Cusco ni en Huancavelica, sino más al contrario, una condición de estabilidad. Luego tenemos la región de Huanco, que si bien es cierto, por medio de sus promedios, en lo que va de enero a junio, tiene cierta estabilidad con respecto a los números, pero mucho ojo que junio con respecto a mayo y abril tiene una cantidad mucho mayor de fallecidos. Por eso que hemos dicho que acá tiene un leve ascenso en el mes de junio y su gráfica así lo señala, ¿no? Vemos como acá en junio comienza a crecer, comienza a crecer. Hay que ver las semanas siguientes cómo se comporta esta región, si realmente aún permanece en esa estabilidad con respecto al año anterior o si aún permanece en ascenso, ¿no? Así que hay que tener mucho ojo con esta región. Luego tenemos la región de Ica, que es una región que ha sido muy golpeada, sus números así lo denotan. Vemos junio con respecto a mayo y abril. Sin embargo, su crecimiento a través de su gráfico denota ya una contención con una tendencia al descenso. Entonces esperemos también qué sucede en las semanas siguientes con respecto a esta región. E igual hay que verla con mucha pinza a esta región, ¿no? Su señal de contención también lo marca pues la cantidad de fallecimiento en estos 5 días del 23 al 28, ¿no? Hay que ver todavía ICA cómo se comporta, pero ya vemos una señal de contención en esta región. Luego tenemos la región de Junín, que si bien es cierto, tiene un pequeño incremento de promedio semanal en 2020 con respecto al 2019, sin embargo, permanece estable, ¿no? No vemos señalización de picos altos o ascensos altos que puedan preocupar en esta región que se permanece estable. Luego tenemos la región de la Libertad. Justamente cuando veíamos la curva de todo el Perú, veíamos pues la tendencia al descenso, y justamente esta región de la Libertad junto con la región de Arequipa son regiones que ya han logrado al parecer su máximo pico con una señal de contención. Veamos acá, ¿no? Ya como que la Libertad tiende aquí a haber alcanzado su máximo pico de cantidad de fallecimientos. Vemos acá en estos 5 días cómo ha bajado. Tenemos 2 días más por saber su registro. Podríamos, según los promedios, que esta cantidad puede llegar a 420, 430, mucho menor a esta semana. Por eso indicamos aquí que hay una señalización a la contención en su máximo pico, y esperemos pues de que ya esta región en la semana siguiente pueda tender a un descenso, ¿no? Vemos pues que en junio pues tiene una cantidad grande, más allá del doble de mayo, ¿no? Esperemos pues que ya ese sea su máximo pico y en julio pueda ya tenga una señal de descenso, ¿no es cierto? Luego tenemos Lambayeque, que sí es una región que, si bien es cierto, ha sido muy golpeada en cuanto a los fallecimientos abril, mayo, junio, y vemos pues acá en su promedio que es un crecimiento del 80% con respecto al 2019. Si uno ve los números del 2019, miren cómo eran, bordeaba los 40, 50, 60 fallecimientos mensuales. Igual panorama se observaba en enero, febrero y marzo del 2020, pero se quintuplicaron, 10 veces mayor que lo que era en esos meses anteriores, pero ya en junio comenzó a descender.
y su curva así lo denota, ¿no? Ya hay un descenso bien marcado en esta región de Lambayeque. Luego tenemos la región de Lima, que también tiene ya pues una señal de contención, aún con un leve descenso. No tiene un descenso muy marcado como Lambayeque, pero sí tiene un descenso leve. Lo vemos acá, ¿no? Que hay una subida, logra su máximo pico, ¿ok? O una contención en esta semana de junio, y a partir del en 23 ya comienza a notarse un descenso, ¿ok? Y esperemos pues que Lima siga en esa tendencia. Es más, inclusive vemos acá, eh, del 18 de junio al 23 de junio se incrementaron 1.800, y del 23 de junio al 28 de junio, 5 días después, otros 1.800. Entonces, eh, tiene ahí una contención en esa cantidad. Esperemos pues en las semanas siguientes cómo se comporta esa contención que pueda atender al descenso. Luego, Loreto es una región pues que también ha sido golpeada, cuyo máximo pico ha sido en el mes de mayo, pero ya en junio ha logrado un descenso, y su curva de crecimiento también así lo denota. Luego tenemos la región de Madre de Dios, que es justamente una de las regiones junto con Arequipa, Ica, Huánuco, que pues han sido declaradas para que sigan la cuarentena a partir del día de mañana, 1 de julio. Vemos que es una región que está en ascenso. Si uno compara de mayo a enero 2020 con junio, vemos pues de que casi se ha triplicado la cantidad de fallecimiento en este mes, y su curva de crecimiento así también lo denota. ¿Okay? Hay un crecimiento, hay un ascenso muy marcado en esta región. Luego tenemos la región de Moquegua, que tiene una estabilidad en sus números comparando en este año los 6 meses, ¿no? Hay una estabilidad, e inclusive vemos que es menor su promedio con respecto al año 2019, y su curva de crecimiento así también lo denota. ¿Okay? No hay crecimientos eh, hacia un ascenso marcado en esta región de Moquegua, sino al contrario, una estabilidad comparando con el año 2019. Luego tenemos la región de Pasco, que veíamos que en el mes de mayo ha alcanzado su máximo pico, pero a partir de allí ya ha comenzado a descender. Es por eso que a Pasco vemos que tiene una contención con tendencia al descenso, ¿no? Lo vemos aquí en el mes de mayo, y cómo luego ha ido bajando. Luego tenemos la región de Piura, que también es otra de las regiones muy golpeadas. Vemos que en el mes de mayo logró su máximo pico, y en junio ha ido disminuyendo, y su curva así también lo demuestra la región de Piura, ¿no? Vemos en mayo cómo logró su máximo pico, y ya comienza a descender, ¿no? Tiene un descenso muy marcado esta región. Inclusive si uno compara del 18 de junio al 23 de junio, en esos 5 días se registraron 212 fallecimientos, y del 23 de junio al 28 de junio, otros 5 días más, bajó a 172. Esperemos que esa tendencia en las semanas siguientes se siga manteniendo en esta región. Luego tenemos la región de Puno, que es una región que también tiene una estabilidad inclusive menor al año 2019, ¿no? No vemos una tendencia al ascenso según los números registrados en el año 2020, inclusive su promedio de este año, de enero-junio 28, es menor que el año 2019, y su curva de crecimiento también lo denota así, que hay una cierta estabilidad en su crecimiento. Luego tenemos la región de San Martín, que es una región que también ha sido declarada para que su región sea, que permanezca la cuarentena en el mes de julio. Vemos pues un marcado crecimiento en la cantidad de fallecidos en el mes de junio con respecto a los meses anteriores, ¿no? Con respecto a mayo, por encima del doble; con respecto a abril, cuatro veces por encima de la cantidad;
y su curva así lo demuestra la región de San Martín, ¿no? Vemos cómo en mayo ha ido creciendo y acá sigue en esa tendencia. Veamos acá en las semanas siguientes cómo se comporta esta región, pero sí está en un ascenso preocupante. Luego la región de Tacna tiene una estabilidad e inclusive menor en sus números con respecto al año 2019 en este año 2020. Su curva de crecimiento así lo demuestra. Luego tenemos la región de Tumbes, que es una región que ha logrado una contención con tendencia al descenso. Si bien es cierto, su promedio del 2020 es mucho mayor al 2019, pero cuando uno ya revisa su curva, vemos pues de que su máximo pico ha sido justamente la primera semana de junio, pero después de allí ya ha ido teniendo una tendencia al descenso. Inclusive sus números en estos 10 días también así lo demuestran, ¿no? Luego, por último, tenemos la región de Ucayali, que es una región también muy golpeada. Su máximo pico ha sido en el mes de mayo, pero ya en junio ha ido descendiendo esa cantidad de fallecimientos y su curva de crecimiento así lo denota, como en mayo, pues sus máximos picos y luego ha ido ya descendiendo, ¿no? Entonces, esa región está en esa situación. En resumen, tenemos pues actualmente que las regiones de Madre de Dios, y la vamos a repasar otra vez por acá. Madre de Dios está en un ascenso. San Martín también está en un ascenso. Ica está en un ascenso con una leve contención. Ahí lo tenemos. Luego tenemos la región de Ancash, que está en una contención ya con un leve descenso. La región del Callao, también con una contención con un leve descenso. Lima, de igual modo, con una contención, con un leve descenso. Ahí lo tenemos. Luego Pasco también está con una contención y un leve descenso. Tumbes la tenemos también con una contención y ya con un leve descenso. La región de Arequipa aparenta ya haber alcanzado su máximo pico, probablemente ya con una contención en las semanas siguientes. De igual modo, la región de la Libertad. Justamente estas dos regiones son las que ha conllevado pues, a que Perú, de modo global, ya tenga un descenso. ¿Ve? Aquí lo vemos, una contención con un leve descenso en su máximo pico. Luego la región de Lambayeque, Loreto, Piura. Ahí está Lambayeque, descenso bien marcado. Loreto, la región de Piura y la región de Ucayali, un descenso muy marcado. Y por último tenemos estas regiones de Junín, que tiene una situación estable con respecto en lo que va en este año versus el 2019, ¿no? Tiene una condición estable. Huánuco, sí, hay que observarlo también porque tiene al parecer tiene una estabilidad con un leve ascenso, ¿no? En el mes de junio, ¿no? Sus cifras también así lo demuestran en Huánuco. Vemos cómo hay un descenso en el mes de junio con respecto al mes de mayo y al mes de abril. Además, es una región que también se ha tomado la decisión de que prosiga la cuarentena. Luego, las siguientes regiones, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna, como hemos visto ya en los análisis, tiene una estabilidad inclusive menor al año 2019. Entonces, señores, en resumen, podemos ver pues de que a nivel Perú vemos ya que se ha logrado una contención con una tendencia al descenso. Ahora, esta tendencia del incremento de fallecidos por toda causa que se registra en el Sistema Nacional de Defunciones
debe tener también una relación progresiva en el tiempo con respecto a la cantidad de casos COVID en nuestro país. Para eso, vamos a ver acá los últimos registros que tenemos. Lo tenemos acá al 30 de junio y vemos acá en cuanto a la evolución de casos, cómo también se denota ese descenso. Lo vemos acá. Vemos pues de que a finales de mayo se logra pues ya un descenso en la cantidad de casos según la cantidad de pruebas también que se hayan hecho en cada una de esas semanas, ¿no? Vemos ahí cómo ha ido disminuyendo y vemos también la diferenciación entre semana y semana en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de casos detectados. Ahora, otro gráfico que ayuda a ver pues el descenso en cuanto a la cantidad de casos es la positividad. Si bien es cierto, se ha notado una disminución en la cantidad de pruebas, considerándolo de manera semanal, un dato muy importante a tomar en cuenta es la positividad, es decir, la relación que hay entre la cantidad de casos y la cantidad de pruebas. Y acá lo podemos ver. Podemos visualizar aquí pues que a partir del 7 de junio, donde alcanzamos un máximo pico de positividad por encima del 24%, en las semanas siguientes como promedio esa positividad ha ido disminuyendo. ¿Ok? Eso lo tenemos acá el 30 de junio, como que tiene una tendencia a partir del 21 de junio a cierto aplanamiento. Entonces, esperemos pues de que esta tendencia al descenso en la cantidad de casos, así como una disminución o estabilidad en la positividad versus lo que se nos muestre en el incremento de cantidad de fallecimientos también tienda al descenso. Sin embargo, todo esto pues está de la mano de cómo nosotros como ciudadanos sigamos acatando las medidas de salubridad ya conocidas, que guardemos el distanciamiento, usemos correctamente la mascarilla y que tengamos pues como costumbre, como hábito, el lavado constante de las manos, ¿no? Si vamos a salir, que sea por lo necesario, que sea una sola persona, que siempre se salga por lo indispensable y guardemos siempre pues el distanciamiento social, ¿no? Todo ahora pues está en nuestras manos, tomemos las mejores decisiones y que podamos aplicar también todo lo aprendido en estos 107 días de cuarentena, cuando salgamos a la calle y que pues esperemos que pronto salgamos de esta situación en nuestro país. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Y hoy día, pues bueno, ya siendo 1 de julio, esperamos pues el próximo reporte a cierre 3 de julio, poder hacerlo según el dato del Sistema Nacional de Funciones y esperando pues nuevas noticias y esperando pues de que todos nosotros sigamos acatando correctamente las medidas de salubridad. Muchas gracias.